Todos en algún momento de nuestras vidas hemos perdido un familiar o tal vez un ser amado, un ser querido que apreciamos. Y tras la muerte de esa persona nos preguntamos, ¿habrá vida más allá de la muerte? ¿Entiendo yo realmente el tema de la muerte? ¿Podrá ese ser querido que acaba de fallecer encarnar en algo o en alguien? Son tantas preguntas que derivan después de este triste suceso. Pero quédate con nosotros que hoy vamos a descubrir en su totalidad, a través de lo que la Biblia nos enseña, cuál es la verdad acerca de la muerte. Bien, sean todos muy bienvenidos a este programa donde nos dedicamos a conversar con Dios y explicar un poco y entender qué es lo que nos enseña la palabra de Dios de diferentes temas. Esta semana vamos a estar estudiando el espiritismo desenmascarado. Es una gran realidad que el ser humano puede creer en lo que quiera, puede pensar lo que sea, pero ¿te has preguntado si alguna vez te levantes por la mañana y pienses que todo lo que has creído durante tanto tiempo es una farsa, que has vivido engañado? Hoy vamos a desenmascarar algo, porque el espiritismo que se ha enseñado durante tanto tiempo y en lo cual hemos creído acerca de la muerte, la comunión, la comunicación con los muertos, es algo, un tema que la Biblia nos enseña que debemos entender, muy importante para poder aclararlo y estar completamente del lado del lado ganador, que es Cristo Jesús. Hoy tenemos por acá a Rafael. Él nos va a ayudar a entender un poco más acerca de este tema. Primero debemos entender qué es el espiritismo. El espiritismo es la creencia de que los vivos podemos comunicarnos con los muertos, que podemos tener comunicación con ellos, podemos pedirle guía, podemos pedirle información, y entonces sobre eso se basa el espiritismo. Y es uno de los instrumentos o uno de los medios que Satanás ha usado poderosamente a través de toda la historia para mantener engañado a todo el mundo. ¿Y por qué crees tú que hay que desenmascararlo? ¿Será que oculta una gran verdad importante? Creo que es vital, porque el mismo Dios le prohibió al pueblo de Israel que no se comunicara, que no intentara, que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso es un engaño del diablo. Dios sabe que eso no es una realidad, sino que es Satanás detrás de todo eso. Y es por eso que está el peligro del espiritismo. Es pensar que sí nos podemos comunicar con alguien, pero no es con ese alguien que tú piensas, sino que es con el mismo diablo. Y vas cayendo en su trampa. Y poco a poco pues te va ganando. Acá tenemos algo muy interesante. Si nosotros nos vamos hasta atrás, allá atrás, al principio, Génesis, donde Dios le dice a Eva que no comieran el fruto prohibido, el que estaba ahí en el árbol del centro. Pero dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo y le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ella dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que el día que de él comiera, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí inicia toda la tragedia. Ahí claramente podemos ver el primer acto espiritista, ¿no?, que utilizó el enemigo, y vemos que desde el inicio el enemigo ha querido implementar estrategias para engañarnos y alejarnos de la verdad. Y algo que es muy triste y hay que resaltar en este caso es que esto apela directamente a nuestros sentimientos, porque cuánto no nos afligimos cuando perdemos un familiar. Imagínense el hecho de que acabamos de perder un hijo o un padre, una madre que amamos tanto, y se nos presenta la oportunidad de volver a verlos. Basado en la Biblia dice que podemos nosotros hablar con los muertos, y en esto se enfoca el tema de esta semana, en que realmente no hay vida más allá de la muerte, o por lo menos hasta que Cristo venga y resucite a esa persona, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero debemos aclarar
que esta semana el estudio nos enseña a que este tema es tan importante que debemos entenderlo en su totalidad porque podemos ser engañados. Así como Eva fue engañada al principio, Satanás ha redoblado sus esfuerzos constantemente para que seamos engañados, y más aún cuando nuestros sentimientos, nuestros sentidos están tan frágiles y pueden ser persuadidos de cualquier manera. Si nosotros vemos acá al enemigo engaña a Eva haciéndole a ella que confíe en sus sentidos. Mira, toca. Como yo veo y toco, creo. Pero en el terreno espiritual eso no es una guía segura. En el terreno espiritual la seguridad lo tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice qué es correcto y qué no es correcto, qué es real y qué es falso. Entonces Dios le había dicho, no comas, pero Satanás siempre está apelando a la curiosidad del hombre. El hombre quiere saber más allá de los misterios, quiere saber más allá qué hay en el futuro, y entonces se va a los famosos medios de hoy y se va a querer hablar con el famoso que falleció o el expresidente y quiere una comunicación, y Satanás se aprovecha porque el ser humano siempre está buscando querer saber los misterios, los futuros, y apela a eso. Sí, por cierto, esta semana estaba viendo una noticia respecto a esto. Un joven falleció, bueno, lo asesinaron, eso parece, nos decían las noticias, ¿no? Pero a los días salió una medium venezolana que estaba aclarando que el joven no murió por los medios que anuncian las noticias, sino murió de otra manera, allí leyendo sus cartas. Entonces no es algo que se haya quedado en la antigüedad, sino es algo que ha revivido en nuestros días y se ha pintado de diferente forma, y le llamamos eso el espiritismo moderno, porque lo podemos ver reflejado en las telenovelas, en las películas, en las comiquitas o caricaturas de los niños, de tantas formas que se ha presentado el espiritismo, y nos hacen creer que ese ser amado está en el cielo, que ese ser amado está junto con Dios, o que esa persona mala está pagando una condenación en el infierno. Pero la Biblia nos enseña claramente que debemos estudiar basado en la verdad que nos muestra el Señor a través de la palabra de Dios, para que no seamos inmiscuidos o engañados en ese terreno tan peligroso que el enemigo nos presenta. El versículo de memoria yo creo que resume la enseñanza de esta semana, y se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Es un versículo bastante conocido que dice: el mismo Señor descenderá del cielo, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor Jesús va a venir a resucitar a todos esos muertos, a todos esos seres queridos que han estado en un sueño profundo, que es algo también interesante que nos menciona la lección de esta semana. Entonces, si Cristo va a venir a resucitar los muertos, ¿qué sentido tendría el hecho de que ya los seres que hemos perdido en estos tiempos ya estén en el cielo? No le hay un poco de lógica a este asunto. ¿Qué nos puede explicar acerca de esto? Es que como es un engaño del enemigo, el enemigo es más poderoso que nosotros, que nuestro razonamiento. Aunque es ilógico lo que tú estás diciendo, hay gente que lo sigue creyendo. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios realmente nos va a decir qué pasa en la muerte. ¿Hay conciencia o no? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice que Dios le dice a Adán y a Eva: del polvo viniste y al polvo volverás a ir. No vas a ir allá ni allá, vas a ir a la materia del que fuiste hecho. Desde ahí nosotros tenemos que, cuando uno se muere, se acabó ahí. Ahí la separación del poder de vida con el polvo de la tierra se desunen. Ya no hay vida, porque la vida es la unión del cuerpo, el polvo, con el soplo de vida. Eso es vida. Cuando las dos cosas se separan, es muerte. Entonces ahí se acabó todo. Ahí ya no hay conciencia, ahí no hay comunicación. Si nosotros pensamos que nosotros nos comunicamos y pensamos con el cerebro. Cuando uno se muere, se acabó el pensamiento, se acabó todo. Porque esto se pudre, esto se desintegra, ya no hay más vida. Hay un principio que se me quedó muy grabado en la mente, es que el principio es que no hay vida sin cuerpo. No existe vida sin cuerpo. Cuando uno se muere, se acabó todo. No hay un ser en nosotros que después que te mueras va a andar por ahí y ese se va a comunicar. Ese es el engaño del diablo, hacernos pensar y creer eso. Pero la Biblia nos dice que los muertos
Nada nada saben. saben. Y es claro esto porque cuando vemos la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tanto los patriarcas del Antiguo Testamento como lo fueron David, lo fueron a otros reyes, ellos descansaron y vemos varios versículos en el libro de Isaías, en el libro de Salmos, que nos aclaran que luego que ellos murieron, bajaron al sepulcro y duermen esperando el segundo aparecimiento de Cristo. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver también cómo el Señor aclara en varios puntos que Él va a venir y es nuestra más grande esperanza a resucitar a todo aquel que haya sido fiel en vida, porque después de la muerte no hay nada, solamente es un sueño profundo que para muchos, para los que quedamos vivos, pues podemos ver que es largo ver esas personas que no resucitan, pero el mismo Señor que murió en la cruz y resucitó nos da el poder para que un día, no muy lejano, cuando Él venga por segunda vez, también con ese mismo poder que Él resucitó, resucite a todos nuestros familiares o nosotros mismos si hemos fallecido, porque no estamos exentos a fallecer, pero guardamos esa esperanza. Y si dejamos de creer en esto y comenzamos a creer en el falso espiritismo que nos han enseñado, estamos cayendo en el engaño de Satanás y eso tiene como único fin que caigamos en la idolatría y dejemos de enfocarnos en la verdadera adoración a ese Dios real que nos da la esperanza para poder estar aguardando su venida. Pues mi querida familia, este tema es bastante interesante, bastante extenso, pero debemos estudiarlo. Yo por aquí subrayé una parte que me llamó bastante la atención y con esta quiero que terminemos, y es que el enemigo no nos va a engañar si nosotros nos preparamos, ¿verdad, Rafael? El enemigo no nos va a engañar porque Dios nos ayudará en todo momento para que la verdad prevalezca. Y dice, en medio de los engaños que irán aumentando constantemente, solo el enemigo podrá tener éxito si es que nosotros nos ponemos de su lado y caemos en sus acechanzas. Pero si nosotros, muy fieles, nos mantenemos firmes a las cosas y a las verdades que enseña la Biblia, seremos resguardados completamente por lo que el Señor ha hablado en su palabra. Gracias, Rafael. Gracias, querida familia, por acompañarnos esta semana. La invitación, como siempre, estudiemos la Biblia. No es lo que diga Rafael, no es lo que diga yo, es lo que la palabra de Dios dice. Y ella habla por sí sola y se desempeña enseñándonos a cada uno de nosotros la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús, nuestra única salvaguarda. Que el Señor te bendiga.